¿Cuál sería el estatus actual de las relaciones de México con la Federación Rusa? Bueno, pues nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando, desgraciadamente, en este conflicto. Eh, Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada, tendríamos que revisar si esto llegase a suceder, de qué naturaleza sería, y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Es lo que hemos venido manejando hasta ahora. Me preguntan del estatus de las familias. Bueno, pues ya Olga nos hizo ahorita un comentario. Si pudiéramos ampliarlo, pues Olga lo amplía para ustedes. ¿Cuál es el estatus? Bueno, hay un grupo que está rumbo a ser evacuado hacia Rumanía, y hay otras 50 personas que se han comunicado en las últimas horas, que ya nos dijo la embajadora, que estamos viendo cómo podemos apoyarles para moverse de Kiev. Básicamente así, ¿verdad, Olga? Sí, así sí. Bueno. El Consejo de las Naciones Unidas, hay un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, la posición de México, como ya lo dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente, esa ha sido la instrucción que tenemos desde un principio, ha sido rechazar sin lugar a dudas y sin ninguna reserva el uso de la fuerza para resolver un diferendo como el que ahora nos ocupa. Desde luego, desde ayer hemos rechazado claramente el uso de la fuerza, el que se utilice la fuerza para tratar de resolver este diferendo. Vamos a ver el día de hoy el proyecto de declaración que se proponga, y estaríamos en comunicación con el embajador Juan Ramón de la Fuente a lo largo del día para que en cuanto conozcamos el proyecto, pues podamos fijar la posición de México. La posición de México ha sido muy clara, tanto en la etapa anterior como a partir de ayer en la noche, y lo seguirá siendo. Vamos a estar muy claramente en contra del uso de la fuerza, en contra de que se ponga en duda la integridad de un país independiente que es Ucrania, en favor de las resoluciones de las Naciones Unidas, en favor del llamamiento y la posición del secretario general de las Naciones Unidas. Y nos dicen, me preguntan aquí, de Reforma, que cuál es la valoración de nuestro país respecto al Consejo de Seguridad de la ONU y en general de las Naciones Unidas, dado que no se ha podido evitar la escalada del conflicto. Y bueno, yo diría que las Naciones Unidas es el instrumento más acabado con el que contamos hoy en día para la gobernanza global con una serie de principios y de valores. No hay otra alternativa. La otra alternativa, ¿cuál sería? Pues es solo la fuerza. Entonces nosotros tenemos que respaldar a Naciones Unidas, y esa es la posición que México ha guardado, no en este conflicto, sino en muchos otros. Pero sobre todo, respecto a la nueva circunstancia geopolítica, pues todavía más sentido tiene que México participe activamente en Naciones Unidas y fortalezcamos a la Organización de las Naciones Unidas. Juan Ramón, si tuvieras un comentario en particular sobre esa pregunta del Reforma, de César Martínez. Bueno, secretario, solo decir que el Consejo de Seguridad no ha dado por agotadas ni con mucho sus gestiones ni sus posibilidades. Es decir, hasta ahora vino una etapa para tratar de prevenir el conflicto bélico y encauzar el problema hacia una solución política. Hay dos mecanismos de negociación fina que no están en el Consejo de Seguridad. Uno es el grupo trilateral de contacto, en el que se reúnen, están en sesión permanente Ucrania, Rusia y la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y también está otra mesa de negociación que se conoce como el formato de Normandía, en donde participan Alemania y Francia por el lado de la Unión Europea, y Rusia y Ucrania. Esos son, digamos, las dos plataformas del diálogo fino, del diálogo directo entre las partes. El Consejo de Seguridad ha estado apoyando el que esas dos instancias se sigan reuniendo y no se agoten. Yo creo que el esfuerzo diplomático no fue menor, queda claro que no alcanzó, por lo que vimos anoche. No alcanzó para detener esta avanzada militar, y ahora lo que tenemos es una nueva etapa, como bien lo señalabas,
en donde lo que urge es llamar al cese al fuego. Ayer mismo el secretario general le pide directamente al presidente Putin que dé la orden al ejército de la Federación Rusa de retraerse y de volver a guardarse dentro de sus fronteras. Lo que no sabemos a ciencia cierta, y lo que decía la embajadora, nuestra embajadora García Guillén en Ucrania, es muy importante tratar de valorar el día de hoy y en los próximos días cuál ha sido el alcance de esta avanzada militar. Porque por un lado, el conflicto teóricamente se circunscribía a esta región en el este de Ucrania. Tengo un mapa, secretario, que a lo mejor en aras muy sencillo, si me permites lo muestro, porque es el que tenemos de hoy, es de la prensa, pero está muy claro del lado derecho, en donde se ve la zona sombreada. Esa sería, en principio, la zona de conflicto. Son las dos regiones históricamente separatistas, las de Donetsk y Lugansk, que están en la zona sombreada. Esos fueron, digamos, los motivos del conflicto en la... ¿Qué pasó? En la zona, ahora sí, esos fueron, ahora sí ya lo están viendo, me dicen, ¿verdad? Sí, la zona sí, ya lo estamos viendo, gracias. La zona sombreada del lado derecho es donde teóricamente estaba circunscrito el conflicto. Ese era el pleito. Esos fueron los acuerdos de Minsk. Eso es donde estas dos regiones, donde hay un grupo importante de población prorrusa, se declararon como países independientes, y es lo que el gobierno ruso reconoció, y a partir de eso fue que decidió, el argumento es sobre la base de defender la independencia de estas dos regiones, Donetsk y Lugansk, vamos a tener este operativo militar. Sin embargo, lo que hoy aparece en la prensa son todos estos lugares señalados desde Kiev, Odessa, etcétera, en donde se informa, sin que se haya corroborado, que hay actividad bélica. Creo que esto va a ser fundamental porque cambia también de manera muy importante el alcance del conflicto. Entonces, la declaración que se haga, la resolución, seguramente tendrá que hacer relación hasta donde se pueda a cuál es el alcance de esta avanzada militar, independientemente de que condenemos y sigamos condenando esta avanzada militar en contra de un país independiente. Entonces, también es importante en este momento simplemente dejar en claro que no tenemos, por lo menos en la ONU, no sé si la embajadora García Guillén tenga más información, cuál es hasta ahora el verdadero alcance de esta operación militar especial, como lo ha denominado el propio presidente Putin. Eso es lo que estaremos también tratando de definir el día de hoy, y el Consejo de Seguridad, pues es el que está viendo todo esto, secretario. En eso estamos. Muchas gracias. Queda clara la explicación, embajadora. Pues entonces, si quisieras hacer un resumen de la estrategia de protección que vamos a seguir, sí, para que nos estén siguiendo. Sí, antes de recordarles, el teléfono de protección es marcar la clave más 380, que es la de Ucrania, y el teléfono es 95-281-1171, es un teléfono de protección que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, que está en posesión del cónsul, y de ahí y ahí es donde tenemos integrado también el chat de protección, donde nos pueden escribir todos para recibir información. Bueno, pues simplemente resumir, el grupo de Ivano-Frankivsk se está integrando con la logística para poder trasladarlas a la frontera con Rumanía, y el otro grupo lo estamos coordinando desde aquí, desde la embajada, para nosotros poder trasladar a este grupo en cuanto no sea posible. Ya les informaremos a ellos la hora y la fecha, más bien en la hora de encuentro, el punto de encuentro, para poder hacerlo. Podemos hacerlo en cualquier momento y la logística esté preparada para esto. Muchas gracias, embajadora. Bueno, pues entonces
Les agradezco sus preguntas a Ariana García, a Ricardo Trejo, a Melina Ochoa, a César Martínez, a Enrique Sánchez, a Emir Olivares. Muchas gracias por sus preguntas. Una que me llegó ahorita también es si va a seguir adelante el nombramiento de nuestro nuevo embajador ante la Federación Rusa, Eduardo Villegas. Sí va a seguir adelante, no está contemplado que eso se interrumpa. Y las demás preguntas creo que esencialmente ya las contestamos. Yo diría, si me permiten ustedes resumir, la posición de México va a seguir siendo muy firme, muy enérgica, en favor de la paz, de una solución pacífica, de la política en lugar de la fuerza. Nosotros rechazamos sin reserva alguna el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo, para resolver los conflictos que se puedan presentar. Estamos sin reserva en contra del uso de la fuerza y en favor de la paz. Esa es la instrucción del presidente de la República. Nos ha pedido también que nos concentremos en la protección de las familias, de las y los mexicanos que están en Ucrania, y es lo que estamos haciendo a través de nuestra embajada. Lo vamos a seguir haciendo en las próximas horas. En cuanto conozcamos el proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad, podremos fijar una posición más específica. Así lo haremos en las próximas horas. Juan Ramón, muchas gracias. Nos comunicamos más tarde en Nueva York. Olga, mantenemos la comunicación permanente contigo para apoyar a las familias mexicanas. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han seguido en esta conversación. Muchas gracias. Gracias. Ya se puede conectar. El reclamo enérgico de México, el llamado fuerte de México es a la paz. Así lo da a conocer el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Aseguró que el gobierno de México mantiene relaciones con la Federación Rusa, así como el diálogo, pero que México no acepta intervenciones militares de ninguno de ambos lados, ni de México ni de Estados Unidos, y que rechaza tajantemente México el uso de la fuerza. Junto al embajador de México ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, y la embajadora de México en Ucrania, Olga García, pues dieron a conocer los últimos detalles sobre esta delicada situación, especialmente por nuestros connacionales, nuestros compatriotas mexicanos y mexicanas que viven en ese país, ahora siendo atacado por la Federación Rusa, por Rusia, luego de que el presidente Vladimir Putin diera a conocer un mensaje muy fuerte en televisión anoche. El gobierno de México lo deja muy, muy claro en voz de su propio embajador, el embajador de México en Naciones Unidas. Nuestro país ha tomado una posición muy clara en el ataque de Rusia a Ucrania. Así lo deja claramente. Estamos en contra del uso de la fuerza. Y nuestro gobierno, el gobierno de México, respalda la independencia de Ucrania y su integridad territorial. Así lo dan a conocer. Tanto el embajador de México ante Naciones Unidas como el canciller Marcelo Ebrard. La embajadora de México en Ucrania, Olga García, informó sobre la protección de los mexicanos que radican en ese país, dio más detalles sobre este ataque y comentó que hasta el momento no hay mexicanos fallecidos, una situación que es verdaderamente positiva, muy, muy positiva. No hay mexicanos, no hay registro de algún mexicano fallecido tras el ataque de Rusia a Ucrania. Nosotros estaremos muy, muy pendientes de esta información. Permítanos, por favor, irnos a una pausa muy, muy corta. Acuérdese, mi compañero y amigo Vicente Serrano, mi queridísima compañera periodista, colega periodista Meme Yamel, se encuentran en estos momentos en Pachuca, Hidalgo, en la quinta semana del periodismo 2022. Por favor, no se vaya usted a perder esta quinta semana del periodismo 2022. Usted se encuentra en el área de Pachuca, Hidalgo. Vaya a darse la vuelta. Mire, también está en la Ciudad de México. Está muy cerca Pachuca de la Ciudad de México. Vaya a darse la vuelta. Ahí obviamente a los estados aledaños. Conozca a Vicente Serrano. Se va a poner muy interesante. Y me dice doña Ceci que también va a estar nuestro queridísimo licenciado César Gutiérrez Priego. Ahí, el abogado César Gutiérrez Priego, a quien le mandamos muchos saludos. Ahí estaré también. Así que no se lo vaya a perder. Se va a poner muy interesante. Muy, muy interesante. Por favor, vaya usted y conozca a Vicente Serrano, a Meme Yamel, a César Gutiérrez Priego. Y los que se junten, va todo el equipo de Sin Censura. Yo no, yo sigo acá.
Kansas City, Missouri. Doña Ceci y don David siguen allá Y yo pregunto, ¿estará Carlos Loret de Mola en Ucrania? Bueno, pues dice que es corresponsal de guerra, ¿no? Está ya ahí en Ucrania. Bueno, eso en un tono mucho más amable. No se vaya a ninguna parte. Le agradezco que se haya conectado con nosotros. Gracias por sus comentarios. Seguiremos llevándole a usted la situación que ocurre ahí en Ucrania. Y pues regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.